Ejemplo: la reacción del óxido nítrico con hidrógeno a 1280 grados centígrados es 2 moles de óxido nítrico gaseoso reaccionan con 2 moles de hidrógeno gaseoso para formar 1 mol de nitrógeno gaseoso y 2 moles de agua gaseosa. A partir de los siguientes datos medidos a dicha temperatura, determine a. La ley de rapidez. Observa bien la tabla con las respectivas rapidez inicial de cada experimento. Primero que todo, observa en la pantalla las 2 moléculas de óxido nítrico reaccionan con las 2 moléculas de hidrógeno. Posteriormente se da la formación de nitrógeno molecular y la formación de las 2 moléculas de agua gaseosa. Para resolver los anteriores cuestionamientos se debe seguir una estrategia. Se tiene un conjunto de datos de rapideces de reacción y de concentración y se pide que se determine la ley de rapidez y la constante de rapidez. Se supone que la ley de rapidez tiene la forma de, en este caso, rapidez es igual a la constante K por la concentración de óxido nítrico elevada al exponente X multiplicada por la concentración de hidrógeno elevado al exponente Y. Esta sería la fórmula de la rapidez o velocidad de reacción para la ecuación anterior. Para darle solución al literal A, observando la tabla, los experimentos 1 y 2 muestran que cuando se duplica la concentración de óxido nítrico a una concentración constante de hidrógeno, la rapidez se cuadruplica. Si se toma la proporción de las rapideces a partir de estos dos experimentos, obtenemos lo siguiente. Al dividir la rapidez del experimento 2 sobre la rapidez del experimento 1, obtenemos que la velocidad o rapidez del experimento 2 es del orden de 5 por 10 elevado a la menos 3 molar y la rapidez del experimento 1 según la tabla es de 1,3 por 10 a la menos 3 molar, y al dividir los términos tenemos una relación de 4, por lo que al expresar el valor de la ecuación tenemos lo siguiente. Tenemos que K multiplicado por 10, en este caso 10 elevado a la menos 3 molar, sabemos que corresponde a X, mientras para el experimento 1 será K multiplicado por, según la tabla, 5 por 10 a la menos 3 molar elevado al exponente X. Seguimos por, ahora viene la concentración de hidrógeno para el experimento 2. En este caso es del orden de 2 por 10 a la menos 3 molar elevado a la Y, y para el experimento 1 el valor de la concentración de hidrógeno según la tabla corresponde a 2 por 10 a la menos 3 molar elevado al exponente Y. Como puedes observar, estos términos son semejantes, las constantes se cancelan y también la notación científica de base que está dentro del paréntesis.
Por lo tanto, obtenemos lo siguiente. 10 entre 5 me da 2 elevado a la x, con lo cual garantizamos que el resultado me tiene que dar 4. En este caso, x vale 2, es decir, la reacción es con respecto al óxido nítrico. Los experimentos 2 y 3 indican que al duplicar el hidrógeno y manteniendo constante el óxido nítrico, se duplica la rapidez de la reacción. Aquí escribimos la relación como, en este caso, rapidez del experimento 3 sobre la rapidez del experimento 2 es igual, en este caso, según la tabla, el experimento 3 tiene una rapidez del orden de 10 por 10 elevado a la menos 3 molar sobre segundo, mientras que la rapidez del experimento 2 según la tabla es de 5 por 10 a la menos 3 molar sobre segundo. En este caso, al dividir estos valores obtenemos como resultado 2. Y según la ecuación química ya descrita anteriormente, donde la rapidez de la reacción era igual a la multiplicación de los reactivos, en este caso óxido nítrico elevado al exponente x, por la concentración del reactivo hidrógeno molecular elevada al exponente y. En este orden de ideas, ya sabemos que nuestra relación de rapidez da 2. Ahora, multiplicamos K para el experimento 3 por las concentraciones de los reactivos. Ya sabemos que se mantiene constante, por lo tanto tenemos 10 por 10 a la menos 3 molar elevado al exponente x por la concentración de hidrógeno en el experimento 3, que es de 4 por 10 elevado a la menos 3 molar exponente y, mientras que para el experimento 2 por la concentración de hidrógeno en el experimento 2, que es de 2 por 10 a la menos 3 molar elevado a la y. Como puedes observar, aquí tenemos términos semejantes, lo que provoca, por lo tanto, la división de 4 entre 2 me da 2 elevado a la y, que ya sabemos que es igual a 2. Por lo tanto, el valor de y debe ser 1. Es decir, la reacción es de primer orden en hidrógeno H2. Por lo tanto, la ley de rapidez de la ecuación global está dada por rapidez es igual a la constante K por la multiplicación de óxido nítrico elevado a sus exponentes. Ya sabemos que X tenía un valor de 2 y Y acaba de tener un valor de 1. Luego, al sumar los órdenes globales, tenemos que 2 más 1 es igual a 3. Es decir, la reacción global es de tercer orden. Ejemplo. La reacción del óxido nítrico con hidrógeno a 1280 grados centígrados es 2 moles de óxido nítrico gaseoso reaccionan con 2 moles de hidrógeno gaseoso para formar 1 mol de nitrógeno gaseoso y 2 moles de agua gaseosa. A partir de los siguientes datos medidos a dicha temperatura, determine B. La constante de rapidez. Observa bien la tabla con las respectivas rapidez inicial de cada experimento. La tabla que agrupa las concentraciones para los reactivos óxido nítrico e hidrógeno y simultáneamente se expresa la rapidez inicial o velocidad de la reacción.
para cada uno de los tres experimentos. Experimento 1, experimento 2 y experimento 3. Para determinar la constante de rapidez, K se calcula utilizando los valores de cualquiera de los experimentos. Reacomodando la ley de rapidez obtenemos lo siguiente. El producto de la constante K por los reactivos óxido nítrico e hidrógeno molecular elevado a sus respectivos órdenes de reacción. Este orden de ideas, si reacomodamos el valor de la constante K, al despejarla, K es igual a la rapidez de cualquiera de los tres experimentos entre la concentración de óxido nítrico e hidrógeno molecular elevado a sus respectivos órdenes de reacción, que ya sabemos que en este caso era 2 y acá es 1, y pues al reemplazar los valores obtenemos, por ejemplo, escojamos la rapidez del experimento donde es 5 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo entre la concentración de óxido nítrico de ese experimento, que ya sabemos que es, según la tabla, de 10 por 10 a la menos 3 molar elevado a la 2 multiplicado por la concentración de hidrógeno para ese mismo experimento donde es del orden de 2 por 10 elevado a la 3 molar y cuyo orden es 1. Al realizar las operaciones matemáticas nos damos cuenta que esto quedaría 2,5 por 10 elevado a la 2 molar cuadrado sobre segundo. Y este sería el valor de la constante de rapidez para ese determinado experimento. Ejemplo. La reacción del óxido nítrico con hidrógeno a 1280 grados centígrados es 2 moles de óxido nítrico gaseoso reaccionan con 2 moles de hidrógeno gaseoso para formar 1 mol de nitrógeno gaseoso y 2 moles de agua gaseosa. A partir de los siguientes datos medidos a dicha temperatura, determine C. La rapidez de la reacción cuando la concentración de óxido nítrico es de 12 por 10 a la menos 3 molar y la concentración de hidrógeno es igual a 6 por 10 elevado a la menos 3 molar. Observa bien la tabla con las respectivas rapidez inicial de cada experimento. Continuando con el literal C, podemos seguir la siguiente estrategia, utilizando la constante de rapidez conocida y las concentraciones de óxido nítrico y de hidrógeno que nos brinda el literal C. Establecemos la relación donde la rapidez es igual a la multiplicación de la constante que ya conocemos por la concentración de óxido nítrico elevado a segundo orden por la concentración de hidrógeno elevada al orden 1. En este caso, la rapidez corresponde a la multiplicación de K, que según el literal B es de 2,5 por 10 elevado a la 2 molar cuadrado sobre segundo por la concentración de óxido nítrico, que según el apartado C es de 12 por 10 elevado a la 3 molar. Aquí tenemos orden 2 por la concentración de hidrógeno, que según el literal C es de 6 por 10 a la menos 3 molar, orden 1. ¿Qué hacemos? Esto queda molar cuadrado, entonces como esto queda negativo, se cancelarían y obtenemos como resultado 2,2 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo. Recuerda que esto quedó negativo en el capítulo anterior
y al cancelarse quedaría mol sobre segundo.